Buenas tardes y buenas noches con todos. Bienvenidos a este episodio de Enfoque de Familia. Y en esta oportunidad les voy a traer un tema sumamente interesante, ya desde la parte pragmática, desde la parte procesal, algo que me ha interesado bastante. Recordar que aquí está mi correo, cualquier consulta me la pueden hacer llegar ahí, como ya hemos contestado en un capítulo anterior un par de ellas. En esta oportunidad les traigo un tema bastante interesante, sobre todo para los que viven en la parte del litigio, los abogados, o las partes procesales también, los mismos litigantes, las partes del proceso. ¿Sí? En esta oportunidad vamos a dar ciertas directrices obviamente, de un caso real, ¿no? Sobre una apelación de un auto de no al lugar a emisión de medidas de protección. Muchas veces hemos podido escuchar que existen denuncias de violencia familiar que se han presentado y no han sido aceptadas por el juzgado, o el juzgado ha rechazado como tal, o simplemente el juzgado ha optado por no dictar medidas de protección, ya sea porque que no considera o porque considera que no existe violencia de los hechos narrados, o en este caso particular sobre la resolución que voy a impugnar, o que ya he impugnado y ahora quiero hacerlo de conocimiento público, ¿no? Obviamente no voy a decir nombres, no voy a decir juzgado, no voy a decir número de expediente, pero los fundamentos están acá. Los fundamentos que estoy apelando son los 8, 9 y 10 de la parte considerativa de la resolución, y va a ser un tema muy importante porque llama bastante la atención lo que ha ocurrido en este caso, lo que ha ocurrido en este expediente, que nos puede pasar a cualquiera. Es más, le pasa actualmente a mucha gente, ¿ya? Para empezar, premisas o directrices básicas sobre el capítulo de hoy. Eh, Obviamente, sabemos que en este espacio de enfoque de familia nos dedicamos mucho a ver la parte de la negociación. Es decir, mi especialidad es ser negociador o cerrador de acuerdos en materia de asuntos familiares, ¿no? Obviamente, si de joven, bueno, de más joven, lo hacía en temas empresariales, obviamente la empresa más importante y más delicada de la sociedad es la familia. Y lo he repetido incontables veces en diversos directos, en mis exposiciones y en cualquier escrito que haya podido realizar o documento que he podido emitir o ensayo, ¿no? Es decir, estamos muy abocados en este programa a cerrar de manera extrajudicial los conflictos o las controversias de asuntos familiares. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto ya trasciende a lo judicial y ya es imposible, se escapa de las manos de una etapa, una posible etapa de negociación? Obviamente ingresa la parte judicial. Entonces, no nos vamos a detener en el punto en el cual definimos lo que es violencia, ni lo que es la medida de protección. La medida de protección, para comenzar, a ver, vamos a definir medida de protección, tenemos que dar el marco muy rápido y muy breve, porque se nos va el tiempo también, sobre lo que es el proceso en sí de violencia familiar, una demanda, una denuncia de violencia. Para empezar, la protección de violencia contra la mujer inicia ya hace casi 10 años en el Perú, aproximadamente 2012, ¿sí? Tiene sus arraigos en acuerdos de la ONU sobre por ejemplo, la Convención de Belém do Pará y las reglas de Brasilia sobre los grupos de vulnerabilidad y el especial cuidado sobre la mujer en el marco de la violencia, para la redundancia, en la violencia contra la mujer. Conceptos que no necesariamente académicamente compartimos, porque obviamente, si yo voy a partir de una norma que me dice que todo acto realizado en contra de la mujer es violencia y no me lo define correctamente, estamos cayendo en un cajón desastre y ahí no vamos a encontrar todo y nada a la vez, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a la definición puntual, que es materia de la presente resolución, lo cual vamos a esbozar para ver más o menos cómo los abogados apelamos normalmente las resoluciones judiciales de esta naturaleza y después deponemos en segunda instancia, es que vamos a proceder a pintar o a esbozar, ¿no? ¿De qué se trata el tema? Una medida de protección es
por definición, una medida, o por naturaleza, excepcional, extra, llamémosla extra denominativa, si lo quieren llamar, o sea, extranominada o no nominada en el ordenamiento jurídico, porque no existían antes en el ordenamiento jurídico. Las medidas de protección como tal tienen las características de que son provisionales, tal como una medida cautelar que se podría equiparar a una medida cautelar. Sin embargo, las medidas cautelares ya son nominadas, a excepción de la medida cautelar innovativa, en la cual el juez puede playar un poco más su imaginación. En las medidas de protección, las medidas que por naturaleza son temporales, son necesarias y urgentes también, se dictan normalmente de manera muy rápida cuando se acredita un hecho de violencia, porque se sobreentiende para el criterio judicial que la violencia es continuada. Es más, existen precedentes de la Corte que nos indican que para que exista violencia, esta violencia precisamente como características tiene que ser prolongada, ¿no? Tiene que ser recurrente, o sea, tiene que existir un ambiente de violencia entre las partes, ¿no? Lo cual haga obviamente imposible la vida en común, ¿no? Y sobre todo, yendo al corazón de la definición, tiene que producir, obviamente, la muerte, también produce la muerte cuando se trata de daño físico, ¿no? O respecto de daños psicológicos, habla sobre un sufrimiento irreparable, sobre un sufrimiento que ya se hizo, que ya se causó, ¿no? Y no voy a adelantarlo porque vamos a leerlo, vamos a plasmarlo en esta oportunidad. Entonces, para el caso concreto y puntual, ya manejando lo que es el contexto de los procesos de violencia, lo cual es una novedad para muchas personas todavía, a pesar de que ya está arraigándose bastante y le llaman mucho conflicto familiar, ¿no? Una demanda no tiene, ojo, no tiene nada que ver con la demanda de alimentos o demandas que tengan que ver estrictamente con tenencia, régimen de visitas, patria potestad o los alimentos propiamente dichos. La violencia es un paréntesis, es una materia aparte ventilada para casos excepcionales que, bueno, la norma pide un tratamiento excepcional para esto. Y al pedirle un tratamiento excepcional para esto, significa que va a superponerse a muchos principios, llamémosle burocráticos, llamémosle procedimentales, llamémosle de forma. Es decir, mediante una medida de protección, las cuales están nominadas, si no me equivoco, en el artículo 16 de la norma, voy a revisar para ser específico, estas medidas se van a plantear en el supuesto sea necesario y urgente una acción judicial, siempre bajo apercibimiento de la correspondiente denuncia, ¿no? Ante la autoridad por desobediencia o resistencia a la autoridad. Es decir, quien incumple una medida de protección, normalmente procede a ser denunciado por el mismo juzgado, ¿no? Ante la advertencia del incumplimiento de la medida de protección por desobediencia o resistencia a la autoridad, en el caso esto eh, se determine que es flagrante, pues, que es un tema ya de manera irrevisada, ¿no? O mejor dicho, pasible de revisión, ya revisada, perdón, ¿sí? Entonces, las medidas de protección tienen que ver mucho con la abstención o el cese de las actividades, ¿no? Entonces, las medidas de protección están reguladas en el artículo 22 de la ley 30364, ¿no? Cuando indica que las medidas de protección, que son medidas que no, repito, no existen en nuestro ordenamiento jurídico como tal, y son retiro del agresor del domicilio. Yo no sé por qué, si tanto hay enfoque de género, para esta frase no le hacen la precisión de agresor o agresora, porque existen dos géneros, ¿cierto? Simplemente a retiro del agresor del domicilio, pudieron, o sea, es más, existe una directiva por brindar a los ministerios de que tienen que usar lenguaje inclusivo, es decir, tienen que hablar de todos y todas, jueces y juezas, señores y señoras, ¿no? Sin embargo, en este punto, curiosamente, ojo que nuestro análisis aquí es académico, por si acaso,
Entonces, acá dicen retiro del agresor, pero no dicen agresora del domicilio. Pero bueno, vamos a responder esta cuestión a que literalmente, implícitamente, la palabra agresor en género masculino de la palabra implica también a las féminas que están implícitas que estén virtualmente implícitas en el supuesto. Entonces, primero, retiro del agresor. Dos, impedimento de acercamiento o proximidad, lo cual puede el juez variar respecto del metraje. El metraje es variable. Me dicen, prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional para el mobbing laboral y el acoso laboral, ojo importante, intranet u otras redes de formas de comunicación. Esto para los casos regularmente de acoso, de seguimiento, ¿no? Igual que la medida anterior. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor. Eso cuando se acredita que el agresor tiene armas. Obviamente, si es una persona que no controla sus instintos, que no controla sus reacciones o sus impulsos y pasa con muchas personas que tienen armas, ¿no? No sé si han escuchado en su calle, de repente han hablado del loco bala. No, el loco bala es un estereotipo creado en la sociedad peruana en el cual se alude a la existencia de una persona que cuando está en tragos o en fiesta patronal, qué sé yo, empieza a disparar en la calle su arma reglamentaria, lo cual está prohibido, pues porque se está infringiendo el reglamento del uso y porte y tenencia de armas, ¿no? Inventario sobre los bienes es otra medida de protección, lo cual, déjenme decirles, a los jueces sobre todo, está muy, muy falto de utilizar. Muchas veces las parejas conviven y se separan a raíz de un acto de violencia y no utiliza esta medida de protección que debería utilizarse, ¿no? Y dice en el punto 6 cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal, de la vida como víctima familiar, ¿no? Entonces estamos hablando de que estas son las medidas que no existen en el ordenamiento jurídico como tal, de manera previa, sino que la norma, la ley 30364, es la que resume y consolida estos conocimientos sobre las medidas de protección. Vamos al punto particular, al caso concreto que vamos a analizar esta noche. Bueno, obviamente, este caso seguramente lo han visto, seguramente han escuchado, ¿no? Violencia dentro de la ejecución del régimen de visitas. Doctor, me preguntan, ¿no? Yo tengo un régimen de visitas, pero cada vez que yo voy a visitar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Me reciben peor que el chavo recibe al señor Barriga. Siempre me reciben con un golpe, me reciben con un golpe, me reciben con gritos, me reciben con cualquier tipo de actos de hostilidad o maltratos. Hay gente que me escupen, me tiran basura o me dejan en un rincón. Entonces, para empezar, hay que determinar primero qué cosa significa violencia. Vamos a la definición que está en el artículo 6 de la, de la 30364, ¿ya? Y te dice, a ver, estoy con una computadora un poquito, obviamente, solamente vamos a captar dos o tres palabras de la definición, pero mejor se las leo toda la definición para que estén en contexto, ¿no? Nos indica, existen para empezar dos tipos de violencia respecto de los sujetos eh, dentro o bajo la cobertura o del amparo familiar. Son las mujeres, por un lado, con una propia definición, que no la vamos a tocar en este momento porque podríamos hablar 2 horas sobre el tema, y el artículo 7, que habla sobre, perdón, el artículo 6, que habla sobre ya los integrantes del grupo familiar. Eh, Indica así, violencia contra la mujer en el artículo 6 y violencia contra los integrantes del grupo familiar en el artículo 7. Dice, violencia contra los integrantes del grupo familiar. La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Ojo, ahí ya están determinados los supuestos. No están hablando de cualquier acto, ojo, acto es una acción o conducta. Ahora, puede ser de acción u omisión, eso podría conversarse. Por ejemplo, una persona que no brinde los alimentos
a sus hijos, ¿no? Es debatible sobre si es un supuesto de violencia o no. O de la misma forma, una persona, como he visto casos, un joven que le exigió alimentos judicialmente a su padre cuando ya no le correspondía y nunca operó judicialmente lo que se conoce como el cese de este beneficio. Se podría interpretar, se podría debatir, lo podríamos conversar y al final la Corte podría definir si es o no es, ¿no? Porque para ello existen ya los procedimientos correspondientes de cobro, acciones de ejecución, acciones de cobro pertinentes, ¿no? O cobro o no cobro, ¿no? Entonces te dicen acción o conducta, ¿no? Contra cualquier integrante del grupo familiar, ¿no? Que cause, obviamente, la muerte, ¿no? Daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Estamos hablando de que la palabra clave y el verbo rector es sufrimiento. Cualquier cuestión que cause sufrimiento, ¿no? ¿Qué cosa es sufrimiento? ¿No? Obviamente no nos vamos a poner filosóficos en esta etapa del programa, ¿no? Eh, Porque obviamente la palabra sufrimiento tiene que ver con dolor, ¿no? No somos en este momento, no vamos a fungir de psicólogos tampoco, ¿no? Pero una cosa es el dolor por sí, de que algo me choqué y me dolió, y otra cosa es me choqué y sufrí por el accidente consecuencias prolongadas. Otra cosa es el dolor de la separación, sí, me duele la separación, y otra cosa es que sufra prolongadamente en el tiempo a raíz de esa separación. En este caso, la palabra sufrimiento es literalmente asociada un cuadro psicológico, una afectación psicológica, ojo con esta palabra, a la afectación psicológica, la cual es perdurable en el tiempo. ¿Cómo se demuestra esto? Definitivamente se demuestra con los certificados de las pericias o de las evaluaciones psicológicas que demuestren que existe el elemento del daño emocional y que a su vez este daño emocional sea derivado, sea relativo o sea proveniente del acto en sí, porque hay muchas personas que denuncian y en el examen psicológico salen que están Coca-Cola, pues como se dice, o no está mal, acá tiene grave afectación emocional, sí, pues, pero señor magistrado, ¿cómo yo operativizo que ese daño psicológico que tiene sea a causa de mi patrocinado o sea a causa directamente de mi cliente? O sea, esa pericia tendría que estar direccionada. Y ahora, algo que siempre voy a criticar, no sé por qué siempre termino hablando de ellos, el Centro de Emergencia Mujer, por favor. Yo he visto psicólogos que te dicen, sí, pues tiene daño emocional, ¿no? Y sí, pues sí es a causa del agresor. Te lo ponen así tal cual, sin haber evaluado al agresor, sin haber hecho un estudio profundo de la correlación o correlatividad del daño mencionado y, obviamente, del dicho de la denunciante respecto de los actos evidentemente o aparentemente proferidos por el supuesto agresor. Puede ser una víctima que tenga aversión hacia la figura paterna, conflictos con el padre, lo cual existe por todos lados y está en todo el mundo presente. Entonces, él ve a esta persona, esta supuesta víctima, ve al hombre como un enemigo, como un agresor por naturaleza. Entonces, cuando la persona se casa o tiene una pareja, qué sé yo, tiene esa aversión natural, no a la parte romántica de la relación, porque ahí todos la pasan bonito. El problema se agudiza cuando ya tienen una relación que se sostiene en el tiempo, ¿no? Cuando de repente las dos personas no son claras con lo que quieren en su vida, ¿no? Cuando no especifican qué tipo de relación quieren de repente, ¿no? Y van alargando en el tiempo un cuadro en el cual se acabó el romanticismo y de pronto empieza cierta convivencia, ya sea juntos en un domicilio o separados, pero ya empieza a salir todos los traumas de la persona, ¿no? Todas las aflicciones, todos los conflictos no resueltos, y ahí aparece este síndrome, ¿no? Lo llamamos, em, por un lado se les llama misógenos a los hombres que odian por naturaleza a las mujeres, lo cual es un cuadro psicológico definitivamente. Sin embargo, no se da muy a menudo porque, valga la redundancia, ¿quién sale a matar mujeres por el simple hecho de ser mujeres? Ahí hay un error de definición de la norma, ¿no?
Si yo me peleo con mi hermana, con mi amiga, con mi prima, con mi pareja, es por un tema en específico. Tenemos una materia de discusión, ¿no? Y dependiendo de cada persona que eleve el conflicto a otra esfera, puede terminar en una denuncia o puede no terminar en una denuncia, o de repente en una conciliación. Sin embargo, estamos hablando de que la palabra misoginia, lo cual tampoco nos vamos a extender, pero que hay tanta temática para abordar que vamos a hacerlo de forma muy resumida. No es una palabra, es una palabra bastante carente de ciencia cuando se usa ligeramente. Hay que usarla de verdad con mucha prudencia. De la misma forma, existen personas, existen mujeres que no pueden ver al hombre, pues. Es más, hay mujeres que le tienen miedo al hombre. Y hay mujeres que han llegado a consultorio psicológico habiendo sido incluso, ojo con esto, víctimas de violación, que de pronto encontraron un chico, y esto le estoy hablando de un caso real, encuentran un chico que las quiere, que las ama, que ellas lo quieren y lo aman a este joven, ¿no? Pero tienen un conflicto en la intimidad. Y la mujer le detalla al psicólogo que le tiene miedo, o sea, lo ama, lo quiere al marido, al novio, al enamorado, pero le tiene odio, le tiene miedo porque detesta la figura paterna o la figura masculina, ¿no? Por haber sido víctima de múltiples violaciones, qué sé yo. Y eso es un tema complicado para solucionar. Obviamente, no vamos a decir que la solución es que esté con su pareja y que supere esos traumas. Obviamente, de repente quizás es parte de la terapia, eso definitivamente ya uno profesional de la conducta se podrá hacer cargo. Entonces, volviendo a la materia para no volar, porque en realidad hay tantas cosas que podemos hablar respecto de un solo caso. Volvemos al caso en el cual la consulta que me hacen y es materia de la apelación. Tengo un régimen de visitas y cada vez que voy a ejercerlo, ejecutar el régimen de visitas, me reciben con golpes, con insultos, hay videos, hay fotos donde me rompen la camisa, ¿no? Entonces, puntualmente lo que estamos apelando en este caso particular son los considerandos 8, 9 y 10 de esta resolución, que obviamente no voy a decir cuál es, por reserva de la intimidad de las partes, pero indica algo muy particular que sí quiero hacerlo público y sí quiero leerlo, porque es un criterio jurisdiccional y es una resolución que es pública, ¿no? Indica esta resolución. Caramba. Vaya, me pasé. Acá indica, ¿no? En los considerandos 8, 9 y 10 define, en primer lugar, una parte de los hechos. ¿Por qué? Porque a veces la violencia no consiste en un solo acto puntual. O sea, no simplemente se solidifica en en un golpe, ¿no? En una estabeada, en una avanzuada, o sea, no es una puya que te lo doy y me denuncias por eso, no, sino que a veces se denuncian actos continuados y perpetrados en el tiempo, continuados y prolongados en el tiempo, que generan a la larga sufrimiento. Ojo, en un contexto de régimen de visitas, no se trata meramente de que, oye, tengo visitas de 5 a 6, pero el niño me lo sacas a las 6:30 y perdón, tengo visitas de 5 a 7, ¿no? Martes y jueves, por ejemplo, pero el niño me lo sacas a las 6:30 y a las 7 me lo pides que lo regrese. Cuando el criterio y el espíritu de la resolución judicial, ¿no? Indica o implica que, que son 2 horas, básico, ¿no? Más allá de ello, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las resoluciones judiciales se cumplen en sus mismos términos y condiciones. Es decir, bajo el principio de literalidad, se cumplen de manera taxativa, tal como la resolución lo indica. Si la resolución dice, te paras de cabeza, bueno, tendrás que pararte de cabeza porque así lo ha dispuesto el juzgado y eso es ley para ti. La resolución judicial es una ley, ojo, recordamos, tiene el mismo rango de ley para la parte afectada. No olvidemos eso, ¿no? Entonces, en esta resolución que estamos impugnando, en los considerandos 8, 9 y 10, describen de 100 medios probatorios que hemos presentado, el 20% de ellos. Y de todos los demás los omite. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se ha centrado en que dentro del contexto de un régimen de visitas se ha cometido supuestos actos de violencia. Y lo dice de esta forma, ¿no?
dice que existe un conflicto derivado de las atenciones al régimen de visitas, ¿no? Entonces, eh, a partir de allí, esta resolución ya se centró solamente en el acto de que el señor va y está ahí pidiendo cumplir el régimen de visitas, lo cual es un tema completamente normal y dispuesto por resolución judicial. Sin embargo, omite cuando se habla de correos electrónicos donde literalmente la persona denunciada lo insulta, le dice 20.000 cosas que no se pueden repetir en un programa serio, ¿no? Más allá de que hace que el hijo diga, profiera insultos al papá, ¿no? Lo cual de por sí es un daño psicológico per se al menor, ¿no? Y sin embargo, lo que sí voy a leer literalmente es el 11º, precisamente es lo que se va a apelar. Dice que a todo lo expuesto, siendo que los hechos señalados por la parte denunciante inciden en una situación de conflicto familiar, es decir, reconoce la existencia de un conflicto familiar, pero no dice de qué tipo es, porque si dijera de qué tipo es, diría, pues derivado de el régimen de visitas. No, no, simplemente existe un conflicto. Pero ojo, ¿de qué conflicto estamos hablando? ¿Por qué? Si existe una resolución judicial que ha planteado un régimen de visitas, obviamente que por naturaleza existe un conflicto con la materia de visitas ventilable y ventilado en el Poder Judicial con resolución judicial de medida cautelar del régimen de visitas, el cual está en ejecución, ¿no? Te dice también que a todos los puestos, siendo que los hechos señalados por la parte denunciante inciden en una situación de conflicto familiar, propiciado probablemente, dice acá, propiciado probablemente por la incompatibilidad de caracteres entre los intervinientes. Y acá hay un tema bastante grave que comete el juzgado, ¿no? Lo que estaría originando las desavenencias surgidas, sin que ello constituya un acto de violencia psicológica ordenado por... Bueno, a todo esto, lo que se le está diciendo a la jueza en esta oportunidad y en este recurso de apelación es que no está diferenciando lo que es violencia de incompatibilidad de caracteres, y no es lo mismo incompatibilidad de caracteres que violencia. Es decir, para empezar, de 10 está tomando 2 tipos de medios probatorios ofrecidos, de 10 solamente 2. Es decir, no está versando sobre la totalidad de la situación planteada, porque el contexto de violencia es global, no es solamente en una materia específica. Dice, ya, respecto a lo que yo aprecio, ya, respecto a lo que yo leo, respecto a lo que yo aprecio, sí, pues hay un conflicto. Ya, no digo de qué tipo de conflicto es, pero sí, digo, sí, pues hay conflicto, ¿no? Pero dice después, probablemente, es decir, me digo y me desdigo, porque digo, existe un conflicto, más probablemente, o sea, o el conflicto o existe o no existe. Ojo, o existe el conflicto o no existe el conflicto. Para empezar, no estás diciendo qué tipo de conflicto es. Después, dice que existe un conflicto, pero después atribuye su génesis a una probabilidad, ¿no? Y un pequeño acápite que le estoy poniendo como regalo a la magistrada, ¿no? Es, obviamente, que esto no se sostiene en una certeza, sino que responde a una probabilidad. Esto es tan falaz como decir que el universo se creó bajo el principio de casualidad, ¿no? Y no por causalidad, ¿no? Es decir, como que el universo se crea por una probabilidad. O sea, que somos lo que somos, el universo es lo que es porque encajamos en una de las infinitas millones de probabilidades existentes y, por casualidad estamos acá. No, o sea, el universo es causal, no es casual, ¿no? O como decir que somos obra de la casualidad del azar o la probabilidad, ¿no? O que somos lo que somos y el universo es lo que es por azar y por lo que probablemente pudiera existir, ¿no? Es decir, al atribuir la palabra probablemente está metiendo un juicio de valor. Y este juicio de valor no responde a una certeza, a la certeza indicada precedentemente de que existe una violencia, sino que esto es probable. Total, te dices y te dices. Es decir, señora magistrada, no puede existir algo probablemente, o existe o no existe, sino de qué estamos hablando. Acá un tema muy importante que lo quiero compartir con ustedes. El razonamiento efectuado por el juzgado es tan inaceptable como indicar las premisas lógico-jurídicas siguientes. Hombre que golpea a mujer es porque probablemente ella lo permite. Ojo, ojo a las premisas utilizadas en estos 3 ejemplos, 4 ejemplos que voy a poner. 3 ejemplos.
Hombre que abusa de una mujer es porque probablemente ella lo provocó. Sabemos que eso en todas partes del mundo es falso. Hombre que maltrata a una mujer de manera continuada es porque probablemente está enamorada de la mujer. O sea, son premisas tan falaces y tan absurdas, ¿no? Como decir, ya las aplicadas a mi caso, al caso que estamos apelando, que la denunciada lo agrede físicamente al llegar a visitar a su hijo, probablemente porque tienen incompatibilidad de caracteres. Ojo lo absurdo de la premisa, porque es lo que el juez está diciendo, el juez ajudo, el juez de primera instancia está diciendo a la hora de emitir esta resolución. Dice que la denunciada lo agrede físicamente, probablemente porque tiene incompatibilidad de caracteres, o que la denunciada le rompió la camisa, ¿no? Al llegar a visitar a su hijo, probablemente porque tienen incompatibilidad de caracteres también, o que la denunciada se muestra en fotos y videos gritándole, insultando al denunciante, ¿no? O atacándole, agrediéndole, rompiéndole la ropa, probablemente porque tienen también incompatibilidad de caracteres, o que la denunciada abuse económicamente del denunciante, probablemente porque tienen incompatibilidad de caracteres, o que la denunciada insulta, humilla, amenaza, menosprecia al denunciante, probablemente porque tienen incompatibilidad de caracteres. Pues. O sea, esta es la premisa y esto es lo absurdo de las afirmaciones que cae el juzgado cuando falta una lectura en abstracto, valga la redundancia, abstrayendo el contexto de la situación planteada. El conflicto judicial no es solamente unidireccional, no es solamente 2 más 2 es 4. Ojo, eso es para la parte penal, pero si tú no sumas correctamente y no sabes que 2 más 2 y que en el segundo 2 hay un paréntesis con una ecuación completa que resolver y que entender, estás resolviendo parcialmente y violando los principios de la norma, porque evidentemente la misma norma 30364 te habla sobre principios y preceptos. En el artículo 2 te lo dice que los principios rectores son principio de igualdad y no discriminación, o sea, que a todos se atiende por igual, lo cual ya está en la Constitución y simplemente lo que se saca es ratificarlo. Interés superior del niño, debida diligencia. Acá se rompe el principio de debida diligencia porque no se está realizando el estudio correspondiente de los actuados, ¿no? Principio de intervención inmediata y oportuna. No estás actuando inmediata y oportunamente. Sencillez y oralidad, bueno, no estás generando la audiencia correspondiente, por ende no me dejas hablar. Principio de razonabilidad y proporcionalidad es otra cosa, ¿no? De manera que estamos ante una sentencia, una resolución de auto final, perdón, la cual está dejando muchos vacíos y por ende obviamente está dejando en total indefensión a la parte requerente, ¿no? Entonces, analizado esto, lo que he hecho es más o menos darles el corazón de lo que es una apelación o los argumentos por los cuales se está apelando esta resolución judicial, un auto de no al lugar a otorgamiento de medidas de protección, demostrando lo absurdo del razonamiento judicial y más que nada atribuyéndolo a que seguramente este juzgado, este despacho ha estado muy ocupado, con mucha carga procesal, con muchas labores, ¿no? Y simplemente se pidió un reexamen porque definitivamente en segunda instancia, al ya ser 3 jueces que van a dirimir sobre esta situación, van a ordenar y disponer que el primer juzgado, al haber dejado tanto de lado, obviamente haga un nuevo examen, dicte las órdenes de las pericias psicológicas correspondientes, ¿no? Obviamente para poder tener una certeza de los daños plasmados en la denuncia y obviamente a su consecuencia a nivel psicológico en las personas, disponer de inmediato las pericias ante el equipo multidisciplinario y dictar las medidas de protección, los cuales tienen que ser urgentes y provisorias, porque es lo que se solicita. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero ¿cómo se efectiviza una medida de protección? Obviamente, si ya existe un juzgado que, y acá está la parte técnica, muy técnica, ya para abogados incluso, y para las partes afectadas, eh, recordemos una cosa, el Código Procesal Civil en el artículo 677, cuando te habla de la ejecución de las medidas cautelares, te dice en el párrafo fin, o vamos a hablarlo todo, dice, cuando la pretensión principal versa sobre separación, divorcio, patria potestad, régimen de visitas, entrega de menor, tutela, curatela, procede la ejecución anticipada. Estamos hablando de una medida anticipada de
lo que sea, medida cautelar de tenencia, medida cautelar de régimen de visitas, obviamente anticipado, en medida cautelar, valga la redundancia, no. Dice el párrafo infine, si durante la tramitación del proceso se producen actos de violencia física, presión psicológica, intimidación, persecución al cónyuge, concubino, el juez debe adoptar las medidas necesarias para el cese inmediato de los actos lesivos. Estamos hablando de lesiones psicológicas, ¿no? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53. ¿Qué cosa es lo dispuesto en el artículo 53? Bueno, no vamos a ahondar sobre ello, pero el artículo 53 son las facultades coercitivas del juez, lo que es la multa, lo que se conoce como las treintes, la multa progresiva, ¿no? El apercibimiento, el exhorto, ¿no? Vamos a leer 53, facultades coercitivas del juez, ¿no? Multa compulsiva, disponer la detención hasta por 24 horas del omitente o del renuente a cumplir la disposición judicial. Es decir, la multa progresiva y puede disponer la detención. ¿Cómo procede la detención? Ya estos son facultades coercitivas de un juez civil, o de un juez civil que puede ser un juez civil familiar, no necesariamente un juez civil de violencia familiar, ¿no? Pero cualquiera de ellas lo puede hacer. Oficia a la policía dispone de la unidad de investigación y procede a la captura, ¿no? De la persona cuando incumplen una medida cautelar. Esta medida puede ser renovable, ¿sí? Pero primero tienen que capturarlo, ¿no? Entonces, más o menos, ya he esbozado lo que es la apelación, los fundamentos de la apelación a una medida, a un auto de no lugar de emisión de medidas de protección que ha dejado en indefensión a una persona, ¿no? Y más o menos estos son los mismos argumentos por los cuales se pueden esbozar para el ejercicio de nuestro quehacer profesional y la defensa de nuestros patrocinados y la defensa también de cada uno de nosotros, porque tenemos que saber que el derecho nos asiste para cada acción que querramos realizar. Se nos fue el tiempo, me olvidé decir que en una apelación también hay que fundamentar los agravios, los cuales no pueden ser eh, razones jurídicas, porque ya la parte jurídica se supone que está expuesta en la apelación en sí, simplemente el daño moral, no se expone el daño moral, el daño psicológico, la decepción, estoy decepcionado, pensé que el juzgado me iba, lo que quieran, pueden poner ahí, ahí sí es un cajón desastre. Entonces, les agradezco a todos por la atención y nos vemos en otro capítulo de Enfoque de Familia, analizando diversos temas e entrevistando a más profesionales que tienen que ver con la materia de asuntos familiares en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.